Este es el informe de Benjamin Fulford del 6 de abril de 2026. Así que sin más, comenzamos. Según múltiples fuentes, incluyendo la inteligencia militar estadounidense y el gobierno iraní, el falso y aparentemente demente presidente Donald Trump sufrió un derrame cerebral y pasó a mejor vida. Dicen que Trump tiene mala salud. ¿O acaso se cumplió su predicción sobre la muerte de la familia Simpson? En el vídeo, Trump parece enojado, lo que se interpreta como una postura antibelicista. Una fuente de la Fuerza Espacial de Estados Unidos confirma que fue trasladado de urgencia al Centro Médico Nacional Walter Reed, anteriormente conocido como el Hospital Naval de Bethesda. Perdió el conocimiento y se encuentra en estado crítico. ¿Podría haber pasado a mejor vida? Sin embargo, según esta fuente, el hospital cuenta con una sala especial donde se guardan clones o réplicas de los cuerpos de presidentes y otros altos funcionarios, listos para ser utilizados. La fuente concluye que si vemos, por así decirlo, a un Trump más joven, delgado y alto, eso será la prueba. Ya estamos viendo intentos de manipulación, incluyendo la negación de información sobre su hospitalización, informes de que está en un búnker, etc. La cuestión es que da igual que intenten presentar a otro falso Trump, porque el juego ha terminado. Estados Unidos e Israel han sufrido una derrota militar total y están aislados en el escenario internacional. Ningún nuevo falso Trump cambiará esta realidad. Antes de pasar a las noticias, ya que hoy es lunes de Pascua, hablemos de Jesús. Quienes lo enviaron al otro barrio aún ostentan el poder en Occidente. Ha llegado el momento de vengar esto. De eso se trata precisamente la lucha por la justicia en el caso Epstein. Está sucediendo. El ejército estadounidense se encuentra ahora en abierta rebelión contra el gobierno de Epstein, integrado por el falso Trump y su séquito de actores de telerrealidad. Un general estadounidense retirado de alto rango explica por qué el secretario de guerra, Pete Hegseth, destituyó al jefe de capellanes del ejército. Revela que los generales fueron destituidos por oponerse a la delirante afirmación de Hegseth de que los soldados estadounidenses luchaban por Jesús. El autodenominado secretario de Defensa intentó desatar el apocalipsis ordenando una guerra terrestre contra Irán. Los generales se negaron, argumentando que sería un suicidio. Tras la destitución de Hegseth, el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, el general Randy George, declaró: este demente llevará al gran ejército estadounidense a su perdición. Tiene razón. Según la inteligencia militar estadounidense, se necesitarían al menos 1,6 millones de soldados para pacificar Irán. El problema es que incluso si las tropas estadounidenses estuvieran de acuerdo, cosa que no sucederá, Irán ha demostrado que puede hundir buques de transporte de tropas con misiles mucho antes de que lleguen a su destino. Además, la realidad es que Israel, el país desde que el ejército estadounidense recibe órdenes ilegalmente, dejará de existir mucho antes de que las tropas estadounidenses puedan llegar allí. A pesar de todo lo que tumban en Internet, en inglés, la información de inteligencia procedente de los sombreros blancos, militares chinos, españoles, iraníes y anglosajones, muestra claramente que Estados Unidos e Israel han sufrido la mayor derrota militar de su historia. Según la inteligencia militar estadounidense, los iraníes destruyeron primero el búnker subterráneo donde se escondían los líderes israelíes y sus familias, enviándolos a todos al otro barrio y a cada uno de ellos. Luego viene este informe. Grandes columnas de rebeldes sirios se dirigen hacia los altos del Golán, ocupados por Israel, y planean lanzar una ofensiva terrestre contra Jerusalén. Las fuerzas de defensa de Israel y Tel Aviv en la franja de Gaza, Líbano y territorio sirio. Los drusos en Siria están claramente fortaleciendo su presencia militar en los altos del Golán, al otro lado de la frontera, para expulsar al ejército israelí. Nadie lo previó, ni siquiera el Pentágono. Algunas fuentes sospechan que la inteligencia turca está detrás de esto. Erdogan ve en esta breve y probablemente efímera oportunidad la posibilidad de devolver los altos del Golán hasta Cisjordania a la influencia otomana. Los rusos guardan silencio y observan. Oriente Medio está cambiando. Israel está desmoronándose. China está evacuando por tierra a todos sus ciudadanos restantes de Israel a través de Egipto, y una parte importante de la población israelí ya ha abandonado
el país. Israel ya no puede defenderse. Otro ejemplo, la semana pasada, Israel perdió 40 cazas F-35 en un ataque con misiles contra la base aérea de Nevatim. Esto representa el 60% de toda su flota. Los iraníes han demostrado que pueden destruir bases aéreas subterráneas fortificadas que los israelíes consideraban invulnerables. También estamos recibiendo informes no confirmados de que bases militares estadounidenses en la región han sufrido pérdidas similares. Fuentes de la organización masónica P3 afirman que Estados Unidos ya ha perdido 4 de sus 16 aviones AWACS. Cada uno cuesta más de $1.000 millones y sin ellos, la Fuerza Aérea estadounidense es prácticamente inútil. Como resultado, Estados Unidos e Israel perdieron la superioridad aérea, algo que consideraban imposible. En otro ataque, Israel perdió 15 helicópteros de ataque Apache, el 31% de su flota, en cuestión de minutos sobre el Líbano la semana pasada. Estos helicópteros fueron derribados por misiles rusos lanzados manualmente, diseñados para desviar las bengalas que utilizan los helicópteros para interceptar misiles. Esto significa que Israel ya no puede usar helicópteros para el transporte de tropas, la protección de tanques, la evacuación de heridos y otras tareas. Eso no es todo. Irán ahora posee 500 misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte, capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Estos misiles son de combustible sólido, lo que significa que son indetectables e imposibles de interceptar con la tecnología estadounidense actual. Los iraníes afirman que atacarán a BlackRock y a todas las empresas de alta tecnología, como Google, Amazon, Oracle, Microsoft, JP Morgan y otras. Ahora pueden destruir sus centros de datos, sedes centrales y otras instalaciones dentro del territorio continental de Estados Unidos. Si trabajas para una de estas empresas, te recomendamos que pidas una baja por enfermedad o que trabajes desde casa hasta que la situación se estabilice. Los centros de datos de Amazon, OpenAI y Oracle en Oriente Medio ya están siendo bombardeados. Pero para los malos esto será incluso peor que el bombardeo de sus instalaciones. Sociedades secretas asiáticas nos informaron el domingo que han movilizado un ejército secreto de 1 millón de personas que perseguirá y enviará al otro barrio sistemáticamente a todos los miembros de la élite occidental involucrados en el tema de los pequeños. Esto significa que todas las personas en la lista de Epstein están condenadas, dado que las fuerzas armadas o policiales occidentales no están dispuestas o no son capaces de llevar a los abusadores ante la justicia, deberán ser neutralizados, según fuentes. Al parecer los malos siguen creyendo que pueden eludir su responsabilidad judicial mediante sobornos. Por eso el nuevo fiscal general interino, Todd Blanche, declaró cerrado el caso Epstein, sin que se produjeran arrestos. Los abogados de los malos estiman que hasta 75 mujeres podrían estar interesadas en el acuerdo extrajudicial de $72,5 millones alcanzado con Bank of America contra Jeffrey Epstein. El juez federal de distrito, Ed Rakoff, ordenó a los abogados que antes del viernes elaboraran una lista exhaustiva de publicaciones que pudieran utilizarse para informar a las víctimas de Epstein, cuyo número se estima en cientos. Están intentando pagar un soborno para encubrir todo esto, pero no lo conseguirán. En cambio, Blanche será una de las primeras personas en ser condenada por encubrir lo de Epstein. En el vídeo que aparece ahora mismo, el congresista Thomas Massie nombra a los nuevos delincuentes que comparecerán ante el Congreso de los Estados Unidos. Si Occidente quiere impedir que se rindan cuentas extrajudicialmente a los malos, a manos de una red internacional de sicarios, debe arrestarlos y procesarlos por crímenes. Hay indicios claros de que esto podría suceder. La Corte Suprema ha dictaminado que el presidente no puede usar el poder de indulto para protegerse a sí mismo ni a su círculo íntimo de ser procesado. La reacción de Trump fue explosiva. En una serie de publicaciones que denotaban pánico absoluto, calificó a los tribunales de corruptos. Su plan para eludir la justicia había fracasado. Además, como parte de un evento de gran importancia histórica, 22 personas, entre ellas agentes de inteligencia y policías, están siendo juzgadas en Francia, acusadas de participar en una red de enviar a mucha gente al otro barrio, masónicos, y de cometer delitos propios de mafiosos. Entre los acusados figuran 4 miembros del Servicio Alemán de Inteligencia Exterior, 2 agentes de policía, un oficial de inteligencia interior jubilado, un guardia de seguridad y 2 ejecutivos de empresas. Se les acusa de enviar al otro barrio a un piloto de carreras
intentarlo con un asesor empresarial y a un miembro de un sindicato, agresión con agravantes y conspiración. Todo ello en el marco de una red de delincuencia organizada en la antigua logia masónica de Atanor, en el suburbio parisino de Puteaux. Esto es significativo porque se produce tras el allanamiento del banco de Edmond de Rothschild en Francia. Candace Owens fue la primera en informar sobre este hecho. Owens afirma haber recibido amenazas por revelar que Brigitte Macron era un señor. Según la inteligencia francesa, Brigitte es Jean-Michel de Rothschild, jefe de la rama francesa de la familia Rothschild. También es el hombre que, según el testimonio público de Les Weisner y otros, utilizó a Epstein para organizar su red y controlar a la élite occidental. Es importante señalar que la operación y extorsión, etcétera, de alta tecnología dirigida contra las más altas esferas del poder occidental está siendo desmantelada desde arriba. No es casualidad que Jean-Michel de Rothschild se encuentre esta semana en Japón buscando protección mientras su red en Francia está siendo desmantelada. Fuentes de círculos de la derecha japonesa cercanos al emperador afirman que está ofreciendo cuantiosos sobornos a cambio de protección. Pero, como confirmación de lo que piensan los japoneses, este artículo de un importante periódico japonés circuló en línea mientras Macron estaba en la ciudad. Afirma que el exministro de Finanzas japonés, Shoichi Nakagawa, poco antes de irse al otro barrio, declaró que la CIA lo enviaría al otro barrio. El pie de la foto, en rojo, dice: sigan el rastro del dinero. Ese rastro conduce a los Rothschild. Si los Rothschild caen, todo el régimen de Trump se derrumbará. Que se está derrumbando es ahora evidente para cualquiera que siga los acontecimientos. Además de la derrota militar descrita anteriormente, existe ahora un consenso de que Trump está o estaba loco. El profesor Jeffrey Sachs confirma que los psiquiatras forenses han diagnosticado clínicamente a Donald Trump como un verdadero psicópata. Es impulsivo, paranoico y megalómano, completamente incapaz de razonar, y está arrastrando a Estados Unidos a un conflicto catastrófico. Como último ejemplo, Trump le dice a Irán: abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. Posteriormente, la Casa Blanca retiró un vídeo del evento de Pascua, que duró 1 hora y que, entre otras cosas, comparaba al presidente Trump con la figura resucitada de la que se habló en la cena, Jesús de Nazaret. Ese mismo Trump pondrá su nombre en el dinero estadounidense, pero si realmente pudiera ganar dinero simplemente escribiéndolo en papel, no tendría que recurrir al uso de información privilegiada. El lunes, entre las 6:49 y las 6:50 de la mañana, hora de Nueva York, se realizaron aproximadamente 6.200 operaciones con futuros de crudo Brent y West Texas Intermediate, apenas 15 minutos antes del tuit de Trump en Truth Social, en el que declaraba: conversaciones productivas con Teherán en los últimos días para poner fin a la guerra con Irán. Según cálculos del Financial Times basados en datos de Bloomberg, el valor nominal de estas operaciones fue de $580 millones. Al mismo tiempo, un operador compró futuros del índice S&P 500 por valor de $1.500 millones. Poco después de la declaración de Trump, los futuros del S&P subieron un 2,5%, mientras que los precios del petróleo cayeron un 10%. La persona en cuestión ganó más de $100 millones con estos acuerdos. Este informante es, sin duda, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Trump. Trump afirma que Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita le han dado cada uno $2 billones. El único inconveniente: el Producto Interno Bruto combinado de estos tres países es de $3 billones. Mientras tanto, la consejera espiritual de Trump, Paula Wildkind, dice que deberías donar el 10% de tus ingresos para ayudar a Israel. El mismo Trump dice: esta noche a las 9 en punto voy a dar un pequeño discurso y básicamente voy a contarles a todos lo genial que soy. En el siguiente vídeo, el exgobernador de Minnesota y superestrella de la WWE, Jesse Ventura, afirma que cree que el presidente Trump orquestó un intento de enviarle al otro barrio en el verano de 2024. ¿Has oído hablar alguna vez del procedimiento con cuchilla? En la terminología de la lucha libre, cortarse la cara es cuando un luchador se corta intencionalmente para añadir color al combate. El entrevistador, visiblemente sorprendido, pregunta: ¿trabajó con cuchillas? ¿En serio crees que eso fue falso? Ventura respondió: no sé dónde está su cicatriz hoy, refiriéndose a la ausencia de una cicatriz o cualquier daño visible en la oreja derecha de Trump.
Hablando de falsedades, el jefe de tripulación de la Artemisa II, Red Weissman, acaba de soltar la píldora roja definitiva. Lo dijo alto y clarito. Esta es la primera vez que enviamos humanos a la Luna. Sus palabras exactas. Nada de desde Apolo, nada de en más de 50 años. Simplemente la primera vez. Punto y pelota. Ante esta situación, el coronel retirado del ejército estadounidense, Lawrence Wilkerson, en representación de la mayor parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, le dijo a Juan González, copresentador de Democracy Now!, probablemente este sea el fin de la presidencia de Trump. Pero no se trata solo de la presidencia de Trump. Según Newsmax, es hora de arrestar también a Obama. Sin duda, debe ser arrestado. Fuentes iraníes informan que Obama y los Clinton vendieron a Irán más de 127.000 millones de dólares en oro. Probablemente se trate del mismo oro que se llevaron de Libia tras lo de Gaddafi. Su intención era utilizarlo para crear una moneda panafricana basada en oro. En cambio, Irán usó el oro para construir los misiles que destruyeron prácticamente Israel. Mientras tanto, J.D. Vance, quien se ha mantenido notablemente en silencio sobre las guerras de Trump en Oriente Medio, a las que afirma oponerse, se prepara para ocupar su lugar. Durante su visita a Israel, omitió la antigua fortaleza romana conocida como el Muro de las Lamentaciones y en su lugar visitó la iglesia del Santo Sepulcro. De este modo, queda claro que se está uniendo a los cristianos contra los satánicos. Tras la visita de Vance, el cardenal Pierbattista Pizzaballa tenía previsto celebrar la misa en la iglesia del Santo Sepulcro el domingo de Pascua, pero la policía israelí se lo impidió, según un comunicado de las principales autoridades cristianas de Jerusalén. Todos los lugares de culto en Jerusalén permanecieron cerrados a los cristianos durante la romería de Israel con Irán. Corríjanme si me equivoco, pero este es el primer caso de este tipo en unos 1700 años, es decir, desde aproximadamente el año 330. En respuesta, la Corte Internacional declaró al Estado de Israel un Estado ilegal y le ordenó retirar sus tropas de Judea, o sea, Palestina. Las consecuencias de esto desembocaron en un conflicto civil en Argentina. Un informe confidencial de la Secretaría de Coordinación Estratégica y Asistencia de Emergencia de Argentina, que detallaba el plan, se filtró a la prensa. Aceptar a 300.000 israelíes, crear un mini-estado para los israelíes en las zonas arrasadas de la Patagonia, llamado el barrio privado de Josué, profeta de Israel. Ahora sabemos por qué incendiaron la Patagonia. Para financiar esto, el presidente del país, Milei, anunció tras su reciente visita a Israel que destinaría parte del PIB argentino a beneficios para los ciudadanos israelíes con el fin de garantizar su estabilidad social y su seguridad en el futuro. Para compensar las pérdidas, reintrodujo en Argentina el trabajo sometido, que se había utilizado en el siglo XX. El coste de las tasas municipales ha aumentado un 400%, restableció la jornada laboral de 12 horas en lugar de las 8 horas, redujo los salarios y subió los impuestos, recortó las ayudas para los argentinos necesitados con discapacidad, permitió pagos en sequeles y dólares en lugar de pesos argentinos, obtuvo un préstamo de China por valor de 18.000 millones de dólares, dio instrucciones al Banco Central para que facilitara las operaciones de inversión con empresas israelíes. Los argentinos pues están indignados por esto. En Nigeria se está librando un conflicto no declarado similar, protagonizado por los malos. Nigeria ha movilizado todo su ejército y ha creado milicias para impedir que pseudo-islámicos se lleven el petróleo para los malos. Ucrania podría ser un lugar más seguro para el mundial que Argentina o Nigeria. La jefa de la diplomacia de la Unión Comunista Europea, Kaja Kallas, recibió un prestigioso premio ucraniano por alentar la prolongación de los combates, la movilización forzosa y el apoyo a ataques más violentos contra la mayor comunidad cristiana del país, según declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Kallas, que apoya la política del régimen de Kiev de perseguir a la Iglesia, recibe la orden de la Santa Olga de manos de no cristianos. Esto es satanismo en su forma más pura. Sin embargo, es improbable que la satánica Unión Comunista Europea sobreviva mucho tiempo, ya que Alemania se encuentra en plena rebelión. El 13 de marzo, la portada del periódico Handelsblatt lucía el titular «Operación fracaso épico». Debajo, cada día queda más claro que el presidente de Estados Unidos inició un conflicto con Irán sin un objetivo definido y ahora no encuentra salida. El premio Nobel Joseph F. Stiglitz, en una entrevista con el periódico, afirma:
El presidente de Estados Unidos ha lanzado una granada contra la economía estadounidense y la economía mundial. Además de la destrucción de la economía alemana, el KMEU está descontento con la importación de un gran número de personas en edad militar para impedir que Alemania recupere su independencia. Angela Merkel acaba de admitir ante las cámaras que inundó a Alemania deliberadamente con anchoas y conguitos de ahí abajo para frenar a la extrema derecha. Prefirió destruir a su propio pueblo antes que perder el poder. Y no fue un error. Fue un conflicto demográfico. Y eso es, ya sabéis, que es salir rana. Ahora el canciller alemán, Merz, le está diciendo al gobierno sirio que el 80% de los más de 900.000 ciudadanos sirios en Alemania deben regresar en los próximos 3 años. También resulta evidente que Alemania se está preparando una vez más para un conflicto a gran escala. Ahora todos los hombres entre 17 y 45 años que deseen viajar al extranjero durante al menos 3 meses, generalmente necesitan permiso del ejército alemán. Esto significa que planean movilizar a casi toda su población masculina adulta para la guerra. Para financiar esto, por supuesto, necesitan llegar a un acuerdo con Rusia. Al interrumpirse el suministro de petróleo a Oriente Medio, Alemania y Europa se ven obligados a comprar petróleo a Rusia e Irán. Los ingresos petroleros de Rusia están creciendo a pasos agigantados. Irán aún irá más. Antes del conflicto, Irán vendía 1,1 millones de barriles de petróleo al día a $47. Hoy vende 2,6 millones de barriles a $120. Eso supone un aumento del 600%. Según el sistema iraní, todos los estados se dividen en 3 categorías: hostiles, neutrales y amigos. A los países del primer grupo se les prohíbe el uso del estrecho de Hormuz. A los barcos de los estados neutrales se les cobran tarifas elevadas y a los estados amigos se les concede el libre acceso por el estrecho. Teherán no ha facilitado una lista completa de estas 3 categorías. Sin embargo, según Al Jazeera, prácticamente todos los países árabes del Golfo están clasificados como estados neutrales u hostiles. Según fuentes iraníes, Rusia ha comunicado a los países europeos que si desean comprar petróleo a Rusia o a Oriente Medio, deberán pagar con una nueva moneda iraní respaldada por oro. Japón y Corea del Sur ya han aceptado esta medida. Europa no tendrá más remedio que hacer lo mismo. Estados Unidos, en bancarrota, debe llegar a un acuerdo con China. Para aumentar la presión, China está incautando buques estadounidenses. Solo desde el 8 de marzo, según Joyce Lease Intelligence, China ha retenido cerca de 70 buques con bandera panameña. Dado que estos buques representan una parte significativa del tráfico de contenedores en Estados Unidos, estas medidas podrían tener graves implicaciones comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense. Se cree que las agresivas acciones de Pekín son una represalia directa por la exclusión de China del Canal de Panamá. Como reiteramos, la familia Dragón ofrece generosamente liberar al pueblo estadounidense del sometimiento de la deuda babilónica. Proponen cancelar toda la deuda, tanto pública como privada. Además, ofrecen financiación prácticamente ilimitada para la recuperación de la economía estadounidense. Esta financiación se proporcionará en forma de subvenciones y no requerirá reembolso. Esperamos una respuesta del secretario del Tesoro de los Estados Unidos o del Banco Vaticano con respecto a nuestra propuesta. Los chinos también podrían ofrecer consejos útiles sobre cómo acabar con la trata de los de siempre, un grave problema en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Para 2025 China había reducido los casos de este tipo en un 78% con respecto a su punto máximo en 2012. Según la ley, China mantiene una estricta política de tolerancia cero para los delitos relacionados con esto. Los que hacen esto se enfrentan a duras penas, especialmente los líderes y las personas involucradas en delitos graves, como llevarse pequeños, la trata de muchas personas, etcétera, etcétera. Compárese eso con el hecho de que ni un solo de estos señores vinculado a Epstein ha sido arrestado en Estados Unidos. Y por último, esta semana, un par de historias de terror procedentes de Canadá. Según informó el West Standard, en abril de 2025, Miriam Lancaster acudió a urgencias en Vancouver, Canadá, tras despertarse con un fuerte dolor de espalda. Un médico le sugirió que probara el Programa Nacional de Asistencia Médica para irse al otro barrio, en Lancaster, en lugar de otros tratamientos. Lancaster, de 84 años, estaba aterrorizada. Lo único que recuerdo es que me desperté con un dolor insoportable, tan intenso que mi hija vino corriendo desde otra habitación y llamó a una ambulancia. Fui al Hospital General de Vancouver, donde una joven doctora se me acercó y sus primeras palabras fueron: nos gustaría ofrecerle la asistencia médica para que se vaya al otro barrio. Entonces, uno de nuestros lectores nos envió esto. Por favor, compartan este vídeo lo más ampliamente posible. Muestra a la Policía Provincial de Ontario en Tillsonburg
Ontario, intentando arrestar hoy al padre del granjero John Jonas, 102 años. ¿Está Jonas en su sano juicio? Ayer el juez Sweeney, juez regional superior del Tribunal Superior de Justicia, en Kitchener, Ontario, ordenó a Jonas regresar a una residencia de ancianos en Kitchener a 1 hora y 15 minutos de la casa de John, y ordenó a la policía que lo arrestara. Por favor, oren y apóyenlo para que se cumplan los deseos de Jonas de vivir en la casa de John, donde ha vivido durante 67 años. El juez Sweeney es quien necesita una evaluación de competencia mental y una evaluación psiquiátrica. En promedio, una persona pasa 7 meses en una residencia de ancianos. Por favor, cuide de sus familiares mayores. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.